Yo era comunista, no era militante de un partido comunista, porque vi otras posibilidades. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado, había muchos prejuicios en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. Y un grupo del núcleo principal de dirigentes, porque yo mismo fui el predicador de esas ideas en todo ese núcleo. Ya incluso antes del Moncada nosotros nos reuníamos, hacíamos círculos de estudio, nos estudiábamos las obras de Lenin, las obras de Marx, la biografía de Mering. Me recuerdo en aquellos días la biografía de Carlos Marx por Mering. Fue uno de los libros que nosotros en círculo de estudio antes del Moncada nos estudiamos. Es decir, que hasta incluso hacíamos estudios. El programa del Moncada y el discurso de Héctor Meda, si tú lo observas, es un programa muy radical, muy revolucionario, que iba hacia una transformación profunda de nuestra sociedad. Ya se hablaba de utilizar los recursos económicos para el desarrollo. Ya es una tesis anticapitalista, pero no es todavía un programa socialista. No se está planteando el socialismo, porque yo comprendía que incluso no eran todavía no había madurado suficientemente nuestra conciencia política para plantear un programa socialista. A nosotros nos apoyaron, confiaron en nosotros, pero nosotros mismos estábamos por probar. Cuando el pueblo se percata de que hay un gobierno que está a favor de ellos, enteramente a favor de ellos y sus intereses, contra los terratenientes, contra los oligarcas, contra los monopolios extranjeros, el pueblo nos dio su apoyo, cada vez más resuelto. Ahora, a medida que transcurrían los meses con las leyes revolucionarias, se separaban de la revolución las capas más altas, porque en un periodo final de la lucha contra Batista, todo el mundo estaba contra Batista. Pero muchos de estos burgueses y muchos de estos terratenientes creían que con nosotros iba a ocurrir como con los demás políticos, que después, al llegar al poder, íbamos a ser controlados, dominados, que la influencia determinante de Estados Unidos sería decisiva, que aquí no se podía hacer ningún cambio social, y confiaban en eso. Cuando ellos empezaron a ver, por ejemplo, las leyes contra los monopolios, la ley de recuperación de los bienes malversados, la ley de alquileres, golpeó a mucha gente que tenía cientos de viviendas, miles de viviendas alquiladas, porque ya había adquirido un grado de concentración la vivienda. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria, pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo, porque el anticomunismo es el arma contra la revolución. Y entonces, un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a la masa unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. La conciencia revolucionaria se crea con los hechos revolucionarios y además con la educación del pueblo y la prédica. Así entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos, entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses, entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, porque teníamos un gran apoyo también de la pequeña burguesía, de intelectuales, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos. Teníamos un apoyo, no todo, porque también una parte de esa burguesía tenía
aspiraciones a ser algún día gran burguesía. Pero se desata la lucha sobre todo contra Estados Unidos. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar.